buenas noches, hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 27. Evangelio según Mateo, capítulo 27. Hoy vamos a estar viendo las injurias y tentaciones de nuestro Señor Jesús en la cruz. Pero como el texto está en la mitad del relato de la crucifixión, yo voy a leer en favor de ustedes todo el relato de la crucifixión, Mateo 27, 32 al 56. Dice la palabra inspirada por el Espíritu Santo: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haber probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, viniendo a la santa ciudad y apareciendo a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Yo le invito a inclinar su rostro y hacer una breve oración a nuestro buen Dios. Señor y Padre nuestro, bendito Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu soberanía y por tu voluntad. Llegó el momento de la predicación de tu santa palabra, Señor. Yo te ruego que tú puedas bendecir a tu pueblo a pesar de mí. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El contexto de nuestro pasaje claramente es la crucifixión del Señor Jesús. Y no puedo evitar decirles que me resulta impresionante la precisión histórica que tenemos de este evento. Sabemos por su relación con la Pascua y por la fiesta de los panes sin levadura que el Señor fue crucificado un viernes entre el mes de marzo y el mes de abril. También sabemos por los relatos paralelos de la crucifixión que el Señor Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, que hubo tinieblas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que fue la hora aproximada de su muerte. Pero sabemos más, sabemos también que la crucifixión fue en el Gólgota. Es un lugar cercano a las murallas de Jerusalén. Se cree que era una roca no muy grande, de unos 5 metros de altura, que tenía una forma de calavera. Y allí fue crucificado nuestro Señor, cerca de las murallas de Jerusalén. ¿No les parece impresionante
el nivel de detalle histórico que tenemos? A mí sí. Si usted lee los relatos de la crucifixión que se presentan en los evangelios, se va a dar cuenta que hay muchas cosas en común. Hay muchas cosas que se mantienen en todos los evangelios, pero también hay detalles que agregan estos evangelistas que nos ayudan a comprender el evento como un todo. Lo más importante, recuerde, lo más importante acerca de la crucifixión es que es un hecho que había sido ya predicho desde antes, que había sido ya tipificado en el Antiguo Testamento. Y usted tiene que darse cuenta de eso. Cuando usted lee, se va a dar cuenta que desde el hecho de que fue contado como inicuo, hasta la lanza que le traspasó, todo, absolutamente todo había sido anunciado con anterioridad. ¿Cuánto tiempo? Bueno, es impresionante. Los evangelistas citan varias porciones del Antiguo Testamento, pero hay una especial, la más antigua que logré encontrar, Juan 19:36. Dice, no será quebrado hueso suyo. Esa es una cita directa, ¿sabe de qué libro? Éxodo 12:46. ¿Y saben cuál es el contexto de ese texto? El Cordero Pascual. El Cordero Pascual. Es decir, que estamos hablando de que la muerte sustitutiva y expiatoria del Señor Jesús fue tipificada unos 1400 años antes de que sucediera. Bendito sea nuestro Señor. Así que en la cruz estaba el Cordero Pascual y muchas cosas le pasaron, pero hay una cosa que es interesante y es que en la cruz el Señor Jesús fue tentado. En la cruz el Señor Jesús fue tentado y podemos clasificar esas tentaciones de diversas formas. Por ejemplo, pudiéramos decir que fue tentado por parte del pueblo, por parte de los líderes religiosos y por parte de los ladrones vecinos. También podríamos decir que las clasificaciones de la tentación pueden ser por su relación con el templo, por su relación con el pueblo y por su relación con Dios. Pero yo he elegido una clasificación sencilla para que ustedes puedan recordarla más adelante. Y tiene mucho que ver con las palabras del texto. Presten atención. Primera tentación. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Segunda tentación. Si eres el Rey de Israel, desciende de la cruz. Tercera tentación. Si Dios te ama, que Él mismo te baje de la cruz. Un aspecto muy importante de estas tentaciones es que están relacionadas con el oficio real o regio del Señor Jesús. Y para que no nos confundamos, Dios se aseguró de dejar allí un cartel escrito en varios idiomas que dijera, este es el Rey de los judíos. Por eso es que el título del sermón es Las últimas tentaciones del Rey Jesús. Las últimas tentaciones del Rey Jesús. Y verán que el texto va a ser de gran provecho, así que les pido que se mantengan conmigo, que presten atención a lo que la palabra de Dios nos va a enseñar esta noche. Comencemos entonces a ver la primera tentación. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27, versículos 39 y 40. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y aquí está, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Lo primero que observamos en la crucifixión es que no fue un evento oculto, no fue un evento privado, sino que fue intencionalmente público. Bueno, uno supone que la gente que iba a ver semejante barbaridad era porque quería ver el final de algún malhechor que le había hecho daño. Pero en el caso de Jesús podemos decir que era por mera curiosidad, porque a Jesús no se le halló ningún delito. Recuerde, Pilato dijo que era inocente, todo el mundo dijo que era inocente, pero quisieron crucificar al inocente. Lo cierto es que esta gente del verso 39, podemos decir que era la gente del pueblo.
eran ellos los que pasaban e injuriaban al Señor Jesús, lo calumniaban, blasfemaban contra Él. Esa es la palabra que se debería traducir. Blasfemaban contra Él, se burlaban de su situación, y esa expresión de menear la cabeza es como mostrar una decepción. Es una mera decepción que Jesús estuviese colgado en una cruz. Pero esas burlas estaban muy bien pensadas, porque usaban las mismas palabras de Jesús en su contra. ¿Y por qué les digo esto? Porque esa parte que dice, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, realmente Jesús lo dijo. Jesús dijo eso y Juan lo registra en Juan 2:13 al 22. La cuestión era que Jesús no quería agarrar un martillo y derribar el templo de Jerusalén. Obviamente no, él estaba hablando era de su muerte y de su resurrección. Pero cuando nosotros vemos el contexto en el que Jesús dijo esas palabras, vamos a saber por qué es que esta gente la está citando aquí en Mateo 27. Y les voy a decir, el Señor Jesús dijo esas palabras en la purificación del templo. Cuando Él purificó el templo, entonces los judíos se acercaron y le dijeron, muéstranos señales de esa autoridad. Y Jesús le dijo lo que están citando aquí en Mateo 27. Entonces la cuestión era acerca de autoridad para derribar el templo. Y aquí traiga a su mente el pensamiento de un judío. Los judíos sabían que habían sido personas con mucha autoridad los que habían derribado el templo. El templo en las versiones anteriores, Naburazadán derribó el templo de Salomón en el 587 a.C. Antíoco Epífanes derribó el templo de Zorobabel en el 168 a.C. Y aquí también podríamos mencionar a Judas Macabeo y a la purificación. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Eran personajes de guerra, era gente que no le temblaba la mano para matar. Entonces tenemos que ver Mateo 27 como si los judíos le estuvieran diciendo a Jesús, tú que te la das de Naburazadán, tú que te la das de Antíoco Epífanes, tú que te la das de Judas Macabeo, mírate. Si no te puedes salvar a ti mismo, mucho menos vas a tomar el templo y todo lo que eso significa. El templo era, por decir, el centro de la ciudad de Jerusalén. Tomar el templo era tomar a Jerusalén. Y aquí vienen las peores palabras. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Aquí no se pone tanto en duda el hecho de que Jesús pueda o no descender de la cruz. Aquí se está poniendo en duda el hecho de que Jesús sea o no el Hijo de Dios. Y no son palabras simples de duda. Son tentaciones para hacer fracasar la grandiosa obra del Salvador. Son tentaciones. Y puede que algunos de ustedes se esté preguntando, ¿por qué tenemos que tomarlo como tentaciones diabólicas y no simplemente como una burla? Y le voy a dar 3 razones. Primero, porque gramaticalmente son palabras que tienen la misma estructura que las palabras que usó Satanás para tentar a Jesús en Mateo 4. ¿Lo recuerdan? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y así sucesivamente. Es la misma estructura. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Segundo, porque Jesús mismo había reconocido algunos argumentos de los líderes religiosos como tentaciones. Para los que anotan, Mateo 16:1 y Mateo 19:3. Tercero, porque cuando Pedro intentó hacer que Cristo no muriera, ¿qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás. Es decir, que ese pensamiento de estorbar la muerte del Señor Jesús era un pensamiento diabólico. Era una tentación de Satanás. Así que estamos ante unas legítimas tentaciones del diablo. Y en la mismísima cruz. ¿Cuánto tiempo hemos pensado en esto? Esencialmente el peso de la tentación está en el título Hijo de Dios. Este era un nombre reservado para el Mesías y tiene implicaciones de divinidad. Su relación directa está en el Salmo 2, pero también se explica muy bien en Hebreos 1. Lo invito a que lo lea luego del culto. Ahora, hay algo que nosotros debemos saber en el siglo XXI. Toda la gente en el siglo I, en el siglo I, en los tiempos de la Escritura, sabía que decir el Hijo de Dios, no un Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios, era igual a decir Dios.
Sepa eso. Cuando usted lea el Hijo de Dios, era igual a decir Dios. ¿Acaso no fue eso lo que se enseñó en Juan 5:18 o en Juan 10:30 al 33? Casi apedrean a Jesús aquella oportunidad. Por decir lo mismo, le dijeron blasfemo. Además, no olvide que cuando arrestaron a Jesús, el sumo sacerdote le preguntó abiertamente, dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús lo afirmó, ¿y qué pasó? Lo juzgaron como un blasfemo por hacerse igual a Dios. En la mente del judío, el Hijo de Dios era el Mesías Rey, alguien que tiene un poder sobrenatural, un dominio absoluto. Tendría que ser Emmanuel, Dios con nosotros. Acuérdense de Isaías 6 o Isaías 9, del 6 al 7. Con esto en mente, creo yo que podemos ver la realidad de la tentación de Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba en una situación muy vergonzosa. Estaba en lo más profundo de su humillación. Y aquí quiero que graben lo que voy a decir en sus memorias. Grabe lo que voy a decir. La humillación de Jesús no comenzó cuando se subió a la cruz. La humillación de Jesús comenzó cuando se bajó de su trono, cuando se despojó de su gloria y se hizo en forma de hombre. Eso sí que es humillante para el santo Dios. Pero la cruz fue lo más vil que Jesús pudo experimentar. Y en esa situación estaba siendo tentado a efectuar un poder inimaginable al bajarse de ella. Pero el Señor se aferraba a la palabra de Dios, como vemos en Mateo 4, se aferraba a los escritos está. Jesús sabía quién era y a qué vino, y nadie podía hacerlo desobedecer. Jesús es el Hijo de Dios, y vino a morir en una cruz para el beneficio de los que creen en Él. Jesús es el Hijo de Dios. Veamos la segunda tentación. Mateo 27. Si eres el Rey de Israel, desciende de la cruz. Verso 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Aquí están las palabras. Si eres el Rey de Israel, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Ahora es el turno de los líderes religiosos. Ellos ya habían logrado la crucifixión, pero parece que ahora querían disfrutar el momento. El grupo lo conforman los sacerdotes que eran encargados del culto, los escribas que eran maestros de la ley, los fariseos que eran los más rigurosos de la religión práctica y los ancianos que eran los líderes de tribus o de familias, donde también se incluyen a los saduceos según algunos textos de consulta. Todos se podrían resumir en dos palabras: el Sanedrín, lo más alto en autoridad que tenía la nación judía. Fueron estos personajes entendidos de la palabra de Dios quienes tentaron a Jesús en la cruz. Algo curioso, como dice el dicho, el pez muere por la boca. Estos religiosos aceptaron que Jesús había salvado a otras personas. Claro que esta salvación no necesariamente significa una salvación eterna, una salvación del alma, sino una salvación de cualquier situación adversa. Pero ustedes saben que el Señor Jesús hizo muchos milagros y señales delante de los líderes religiosos. Por ejemplo, el Señor Jesús sanó a un paralítico como señal del perdón de pecados. ¿Quiénes estaban allí? Los líderes religiosos. El Señor Jesús sanó a la hija de un hombre principal, la resucitó. Y también sanó la mano de un hombre, recuerdan, la mano seca. ¿Y dónde la sanó? Dentro de una sinagoga. Así que el Sanedrín era testigo de primera mano del poder de Jesús para salvar, para sanar. Pregunto, ¿no es lógico que el Señor Jesús tenía el poder para bajar de la cruz? Ya lo había demostrado, pero no quiso hacerlo. Piensen eso. ¿No es lógico que el Señor Jesús tenía el poder para bajar de la cruz, pero no quiso hacerlo?
yo creo que es lo más lógico que uno puede concluir. Luego aquellos líderes pronuncian las palabras: si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Ya sabemos que estas palabras son parecidas a las del diablo cuando tentó al Señor en el desierto. Y no tiene sentido que ahora sean para hacerlo caer, porque ellos muchas veces lo tentaban para agarrar palabras que pudieran condenarlo. Pero ya aquí Jesús estaba condenado, ya Jesús estaba crucificado. ¿Qué palabras querían sacar? El sentido que tiene aquí es que estos personajes estaban siendo usados por el diablo para intentar desviar a Jesús de su propósito salvífico. Intencionalmente o no lo estaban haciendo, lo mismo que Pedro, intencionalmente o no, estaba estorbando el camino de la cruz. Por eso son tentaciones legítimas. En este caso la tentación se basa en otro título, el Rey de Israel. Este título, al igual que el anterior, era único, reservado para el Mesías descendiente de David, pero también en ocasiones se puede utilizar intercambiable con el del Hijo de Dios. Y va a escuchar este versículo, Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Yo quiero que usted lo piense por un momento. Según Mateo 2, ¿qué vinieron a hacer los magos a Belén? A adorar al Rey de los judíos. ¿Qué gritaban algunos ciegos? ¡Qué paradoja tan tremenda! Ciegos que podían ver a Jesús como el Rey de Israel. ¿Qué gritaban estos ciegos al enterarse que Jesús pasaba? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué le respondió Jesús a Pilato cuando él le preguntó: ¿luego eres tú rey? Jesús le dijo: yo para esto he nacido. Y hay algo que lo remata. En la cruz había un cartel providencialmente y con bastante significado, que está escrito en varios idiomas, que decía: este es, no se le olvide a nadie, este es el Rey de Israel. Entonces, ¿por qué los líderes religiosos no podían creer que Jesús es el Rey de Israel? ¿Por qué? Bueno, uno naturalmente piensa que son asuntos políticos. Mírenlo, por ejemplo, en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos 47 y 48. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, el Sanedrín, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Hablando de quién? De Jesús. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es decir, que una pequeña revuelta no convenía, era más bien peligrosa, o una revuelta pequeña. Y lo que ellos necesitaban era una revolución grande. Ellos necesitaban a alguien que pudiera dominar al imperio romano y liberarlos de ese yugo. Y eso no parece que estaba en las manos de Jesús. Sin embargo, la respuesta ante la incredulidad de los judíos está en textos como Mateo 11, 25 al 30, Juan 6, 44 o Primera de Corintios 3, 14. En palabras sencillas, para creer en Jesús se necesita la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es lo que llamamos el nuevo nacimiento. Y es de lo que Jesús estaba hablando con aquel fariseo Nicodemo, acerca del nuevo nacimiento. Por eso es que la incredulidad es semejada en la Escritura como la ceguera. Porque una cosa es que la realidad exista y otra cosa es que yo me tape los ojos para no verla. Así es la incredulidad. Volviendo a nuestro texto. No es difícil ver el descaro del Sanedrín, porque ellos no solamente querían que Jesús bajara, ellos querían que lo hiciera ahí mismo y ahora. Yo me los imagino como sonando los dedos y haciéndole señales: baja, baja, baja. Pero lo peor es que la gran mentira de que él sí lo hacía, creían en él. Qué mentira, ni ellos mismos se lo creían. Jesús era famoso por sus sanidades en Siria, había calmado tempestades,
había sacado unos 2,000 demonios de Gadara, había alimentado 4,000 personas, 5,000 personas, había resucitado a Lázaro y ellos lo sabían. Hizo muchas señales. ¿Qué más querían? La verdad, nada les sería suficiente. Ellos simplemente estaban siendo usados por Satanás para estorbar la expiación que Jesús estaba logrando. Hasta ahora hemos visto 2 tentaciones. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres el Rey de Israel, desciende de la cruz. Y falta la última. Si Dios te ama, que Él mismo te baje de la cruz. Vamos a leer los textos. Mateo 27, 43 y 44. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Ahí está invertido. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Aunque muchos no lo crean, estas palabras que fueron pronunciadas con total libertad, fueron predichas muchos años antes. Salmo 22, versículos 7 y 8. De hecho, muchas cosas que sucedieron en la crucifixión fueron anunciadas en este salmo. Son profecías que están allí desde hace mucho tiempo. Particularmente creo que esta es la tentación más fuerte del Señor, porque dudar del amor de Dios en tiempos de aflicción puede causar mucha angustia. Y la idea era hacerle creer a Jesús que todo lo que Él había dicho, todo lo que Él había hecho se había perdido. Fue en vano. Que Dios no estaba tan interesado en Él como Él en Dios. Eso es un golpe duro. Eso es un golpe al corazón, a los cimientos de la fe. Pero Jesús estaba firme, estaba confiado, no cayó en la tentación. A pesar de estar lacerado, a pesar de tener una espina de coronas incrustada en la frente, a pesar de tener clavos en el cuerpo, a pesar de las burlas, Jesús jamás dudó de su relación con el Padre. Jamás. A pesar de todo. ¿Saben por qué? Porque Dios le había dicho a Jesús, tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. Vayan conmigo a Mateo 3. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17, la transfiguración, versículos 4 y 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces podemos decir con toda seguridad que Jesús estaba confiado en la palabra de Dios. Jesús estaba seguro de que Él era amado por Dios. De hecho, a Jesús se le llama el amado en Efesios 1:6. Así que la tentación fue poderosa, pero Jesús no cedió, sino que se mantuvo en la cruz para lograr la redención del pueblo de Dios. Permítame recapitular. Esta noche hemos aprendido que el Señor Jesús fue tentado en la cruz para bajar de la cruz. Estas tentaciones fueron 3. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres el Rey de Israel, desciende de la cruz. Y si Dios te ama, que Él mismo te baje de la cruz, algo bastante grotesco. De todas ellas, el Señor Jesús salió victorioso y se mantuvo obediente hasta la muerte, porque sabía que estaba pagando por el pecado de los creyentes. Y hay algo bien interesante aquí, y es que, ¿cómo termina la historia? Jesús realmente bajó de la cruz. Y de hecho hizo algo más poderoso. Resucitó al tercer día y se le apareció a sus discípulos y a muchos testigos. Es decir,
Jesús sí bajó de la cruz, pero luego de haber dicho, consumado es. Ahora sí puedo bajar de la cruz. Ahora, cuando nosotros comparamos las últimas tentaciones de Cristo en la cruz con la tentación de Adán en el Edén, las cosas se ponen interesantes. Recuerden que la Biblia habla de Cristo como el segundo Adán, y hay similitudes en sus tentaciones. Ambos fueron tentados por un agente externo. No tenían pecado en sí, sino que fueron pecados por un agente externo. Pero Jesús supera a Adán no solamente por su obediencia, sino por la forma y las condiciones en las que estaba. Adán fue tentado en el paraíso, pero el Señor Jesús fue tentado en el lugar de la calavera. Adán fue tentado sano y salvo, pero Jesús fue tentado luego de haber sido golpeado, humillado y crucificado. Y hay algo especial. Adán cedió a la tentación y fue expulsado de la presencia de Dios. Pero el Señor Jesucristo obedeció, murió y resucitó para asegurar la entrada del pueblo de Dios a la presencia de Dios. ¿No les parece eso maravilloso? El segundo Adán, resistiendo por obediencia y por amor al pueblo de Dios. Aleluya, ese es mi Cristo. Jesús, el Hijo eterno de Dios, vino por primera vez como un rey manso para ganar la batalla más difícil. Dice Hebreos 1, del 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esto me lleva a pensar en la utilidad del texto para nosotros como creyentes. Amado hermano y amada hermana, nosotros sabemos que vamos a ser tentados hasta el último día de nuestra vida. Y a diferencia de Jesús, nosotros no necesitamos que nadie nos tiente. La misma concupiscencia que hay en nosotros puede producir malos pensamientos, puede producir cosas muy feas. Así que nosotros tenemos que ser conscientes y estar preparados para obedecer en la tentación a la palabra de Dios, obedecer al Señor. Últimamente he escuchado mucho acerca de muerte, enfermedades, y parece que los problemas financieros es un factor común en muchos de nosotros. Pero, si hay alguno de ustedes que me está escuchando, que tiene un problema grave y que está siendo tentado a pecar, o que está siendo tentado a abandonar su fe, quiero que sepas, hermano o hermana, que Dios no ha dejado de amarte. Dios no te ha abandonado. Tú no has dejado de ser un hijo de Dios. Recuerda, el Padre abandonó a Cristo en la cruz para no abandonar a ninguno de los que creen en Él. El Padre avergonzó a su Hijo en la cruz para que ninguno de los que creen en Jesús sean avergonzados en el día final. Aférrate a la palabra de Dios, confía en la gracia de Dios, en el perdón de Dios, aférrate a la obra del Señor Jesucristo. Cristo nos dejó ejemplo. Aún en las horas de aflicción, cuando no podamos ver el horizonte, lo más seguro es confiar en la palabra de Dios y obedecerle al Señor. Esas son las sombras o los valles de sombra de muerte en los cuales Jehová también nos pastorea. Por último, quiero dedicar el versículo 44 a todos los que me están escuchando que no son creyentes. Amado amigo y amiga, en esta vida solamente hay dos clases de personas, entiéndalo bien, los que se burlan de Cristo y del Evangelio o los que creen en Él arrepintiéndose de sus pecados. Tú puedes seguir burlándote del Señor,
no es problema para mí. Pero que nunca digas que no se te advirtió. Tú te estás burlando de aquel que resucitó. Tú te estás burlando de aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Tú te estás burlando de aquel que regresará como juez de los vivos y de los muertos. Y déjame decirte algo, la venida del Señor Jesús será más real que ver a un personaje detrás de una pantalla. Será muy real. Así que mucho cuidado con la actitud que tomas ante el Señor Jesús. Pero si crees en Él, si tú eres de los que depositan su fe en Jesús, si tú crees que Jesús se montó en esa cruz para morir por ti, por tus pecados, tú vas a ser como aquel ladrón en la cruz que creyó en el Rey Eterno, que se arrepintió de sus pecados y ejerció fe en Jesús. La promesa para él fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que cree en Jesús, honra al Hijo, bienaventurados los que en Él confían. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver, a valorar la obra de Cristo en la cruz. Ruego por todos los que escucharon este mensaje, Señor, tu palabra santa, que puedan arrepentirse de sus pecados y creer en el Cristo victorioso. Ten misericordia, Señor, llama a tus hijos. Que el Espíritu Santo obre poderosamente. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.